Muchísimas gracias a todas y a todos quienes nos acompañan esta mañana o tarde, dependiendo de dónde nos estén acompañando, a este taller para periodistas y comunicadores respecto al panorama de las políticas de desarrollo productivo en América Latina y el Caribe. Soy Guido Camus, soy el jefe de la Unidad de Información Pública de esta Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Como bien saben todos ustedes, una de las 5 comisiones económicas regionales de Naciones Unidas. Estamos desarrollando esta iniciativa desde nuestra sede central en Santiago de Chile, y nos acompaña también en este esfuerzo el conjunto de la estructura de nuestra comisión, que tiene desplegadas sedes subregionales tanto en Ciudad de México como en Puerto España, Trinidad y Tobago, y oficinas nacionales en Buenos Aires, Bogotá, Brasilia, Montevideo y Washington, D.C. Le agradecemos mucho su participación en este taller informativo para periodistas y comunicadores. Sabemos bien el rol crucial que juegan los medios de comunicación y sus profesionales en el proceso de desarrollo de los países de América Latina y el Caribe, por lo cual nos enorgullece mucho que más de 160 de ustedes se hayan registrado en este taller. Ponemos que muchos y muchas se irán incorporando conforme avancen en los minutos, y ciertamente además aquellos que estaban registrados podrán ver también el contenido de en nuestras plataformas. El tema que nos convoca hoy es el de las políticas de desarrollo productivo en la región. Eh, Desde ya queremos extender una muy cálida invitación para que nos acompañen el próximo 5 de septiembre. Vamos a lanzar el nuevo informe anual de la CEPAL, Panorama de las Políticas del Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe, respecto a cuyos contenidos, cuyos propósitos, cuya lógica, cuyo fondo vamos a profundizar durante el taller del día de hoy. Nos acompañan Marco Ginás, director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, así como el oficial de Asuntos Económicos en esta misma división, Marco Dini, a quienes pueden ver a través de sus pantallas. Eh, Marco Ginás nos compartirá la nueva visión de la CEPAL sobre las políticas de desarrollo productivo en América Latina y el Caribe. Marco Dini abundará sobre características del lanzamiento del nuevo informe. Hacia el final tendremos un espacio disponible, por supuesto, para consultas, cuales les ruego hacerlas llegar por escrito a través del chat de esta plataforma Zoom, acompañado, por supuesto, del nombre y el medio o institución que representa. Presento ahora a Marco Ginás, director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, ingeniero industrial, máster en Economía de la Universidad de los Andes y en Administración Pública por la Universidad de Harvard, experto en competitividad, políticas de desarrollo productivo e internacionalización. Sin más de mi parte por este momento, y recordándoles a todos que vamos a tratar de hacer operativo, práctico y sintético este taller. Sabemos que abusamos de la buena disposición y de un activo muy, muy escaso como es el tiempo, así que vamos a tratar de hacerlo de la manera más sintética posible, pero para darle justamente contenido a esta invitación. Marco Ginás, director de la división, quedas tú con la palabra. Muchísimas gracias, Guido, y un saludo a las más de 50 personas que veía ahí ya estaban conectadas el día de hoy en este taller de periodistas y comunicadores que hacemos efectivamente, como decía Guido, como antesala a ese lanzamiento de nuestro nuevo documento bandera, el nuevo documento flagship de la CEPAL, el panorama de las políticas de desarrollo productivo en América Latina y el Caribe, que tendremos el próximo 5 de septiembre. Y la intención de este espacio con ustedes es precisamente que todos estemos en la misma página, el mismo nivel de entendimiento cuando hablamos de políticas de desarrollo productivo. Muy posiblemente muchos de ustedes acompañan a la CEPAL en sus múltiples espacios y habrán oído al secretario ejecutivo, al doctor José Manuel Salazar Cirinach, mencionar una y otra vez
este tema de las políticas de desarrollo productivo y la necesidad precisamente de escalar y mejorar estas políticas de desarrollo productivo, pero no sabemos que no necesariamente todos tenemos, digamos, el mismo entendimiento de estas políticas y sí nos parecía importante tener esta puesta a punto en este taller, particularmente cuando no es solo, digamos, que los periodistas tengan un mismo entendimiento, sino que en general, digamos, todos nuestros públicos tengan el mismo entendimiento cuando hablamos sobre estas políticas y en ese sentido, obviamente, los periodistas y comunicadores son elemento fundamental para lograr, digamos, mejorar y hacer labor de pedagogía con relación, digamos, a este concepto. En ese sentido, esta presentación que haré, digamos, de manera muy rápida, pretende, digamos, avanzar hacia que todos estemos en la misma página con relación a qué entendemos por estas políticas. En esa línea arranquemos y siempre nos gusta, digamos, contextualizar en general todo lo que estamos haciendo en la CEPAL, mencionando que América Latina y el Caribe es una región que está atrapada, que está sumida en tres trampas de desarrollo. Por un lado, una trampa de bajo crecimiento y baja capacidad para crecer, y ya lo vamos a ver incluso más en detalle. En segundo lugar, una trampa de altos niveles de desigualdad y baja movilidad social. Y en tercer lugar, una trampa de bajas capacidades institucionales y de gobernanza poco efectiva. Particularmente relacionado con esa primera trampa de bajo crecimiento y baja capacidad para crecer, posiblemente algunos de ustedes ya nos habrán oído sobre esta llamado que hemos venido haciendo en el sentido de que América Latina y el Caribe acaba de terminar una década aún más perdida que la famosa década perdida de los años 80. Entre 2014 y 2023, nuestra región creció a tan solo 0,9% promedio anual, que resulta muy inferior al 2% que se creció durante esa famosa década perdida de los años 80. Y detrás de ese pobre desempeño en materia de crecimiento económico se esconde una productividad que prácticamente ha permanecido estancada y que incluso ha venido decreciendo en las últimas décadas. Como venimos diciendo, aquí en CEPAL nos estamos tomando muy en serio esa célebre frase de Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, cuando decía: la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo. De no abordar este reto de productividad que tiene nuestra región, va a ser difícil que podamos abordar otros retos de desarrollo que tenemos, como por ejemplo la reducción de la pobreza, la reducción de la desigualdad, la reducción de la informalidad, la creación de más empleos decentes e incluso la posibilidad de abordar retos en materia climática. Y es por ello que para abordar ese reto de productividad habrá que trabajar posiblemente en múltiples frentes, pero uno de ellos que hemos venido insistiendo es en la necesidad de escalar y mejorar las políticas de desarrollo productivo. Ahora bien, cuando hablamos de políticas de desarrollo productivo, en general en otras latitudes y en otros países, se refieren a ellas como políticas industriales. Sin embargo, nosotros venimos insistiendo en que es mejor denominar las políticas de desarrollo productivo y tenemos varios argumentos, digamos, por los cuales, digamos, insistir en ese nuevo término, varios de los cuales espero que queden, digamos, más claros al final de esta presentación. Y en ese sentido, déjenme compartir con ustedes estos 8 elementos que hacen parte, digamos, de esa nueva visión en materia de políticas de desarrollo productivo que estamos desde CEPAL empujando, digamos, para que sea adoptada y trabajada por los países y sus territorios en América Latina y el Caribe. En primer lugar, detrás de esta nueva visión y incluso es parte de las razones por las cuales no lo denominamos políticas industriales, estamos planteando un alcance amplio en materia sectorial con relación a estas políticas. En otras palabras, no se trata exclusivamente de políticas que apunten a la industria manufacturera, que es generalmente lo que la gente piensa
una vez se habla de políticas industriales. En ese sentido, bajo políticas de desarrollo productivo puede caber, digamos, políticas sobre el sector agropecuario y de alimentos, puede haber políticas relacionadas al sector de servicios, incluso al sector de minería. En general, todos los sectores pueden ser parte, digamos, de estas políticas de desarrollo productivo. En segundo lugar, entendemos principalmente estas políticas como esfuerzos colaborativos entre múltiples actores. Por eso hablamos de multiactor, entre el sector público, privado, academia, sociedad civil, pero también multinivel, queriendo decir diferentes niveles de gobierno, los esfuerzos que se hagan desde los gobiernos nacionales, pero también desde los gobiernos subnacionales, para identificar y abordar cuellos de botella que estén limitando la capacidad de transformación productiva como vehículo para detonar la productividad. Y en el sentido de que entendemos estos esfuerzos principalmente como esfuerzos colaborativos, el tema de gobernanza resulta fundamental, precisamente entendiendo gobernanza como los diferentes mecanismos que nos permiten alinear múltiples actores, recursos y esfuerzos en torno a agendas estratégicas en materia de desarrollo productivo. 3. Esta nueva visión implica trabajar tanto en esfuerzos horizontales o transversales, que son transversales a cualquier sector de la economía, pero también en esfuerzos verticales, queriendo decir esfuerzos que son específicos a ciertos sectores o áreas estratégicas o clústeres estratégicos que definan los países y sus territorios en el marco de estas políticas. En ese sentido, es clave que los países y territorios en algunos casos prioricen sus esfuerzos en materia de desarrollo productivo sobre ciertos sectores o clústeres o áreas estratégicas. 4. Perdón, incluso me devuelvo al tercero porque dije el 4. Necesidad de combinar agendas en diferentes frentes. Como ya vamos a ver, estas políticas de desarrollo productivo implica trabajar en diferentes frentes de política, que es importante además hacer explícitos esos diferentes frentes para que todos entendamos el alcance de estas políticas. Ahora sí, 5. Entendemos esta nueva visión como los territorios teniendo un mayor protagonismo en el diseño y implementación de estos esfuerzos. Venimos a veces incluso insistiendo en que la productividad es local y se gesta desde lo local, y en ese sentido estamos apuntando a que hayan esfuerzos mucho más profundos a nivel subnacional en nuestros países para la implementación de estas políticas. 6. Estamos enfatizando en la utilización de iniciativas clúster y otras iniciativas de articulación productiva territorial como formas para organizar de manera estratégica a esos diferentes actores en el marco, digamos, de agendas estratégicas para mejorar la productividad, particularmente de las prioridades productivas que definan los países. 7. Esta visión también la entendemos adoptando este concepto de gobernanza experimentalista, entendiendo gobernanza experimentalista como esta aproximación donde tanto la identificación de cuellos de botella como la solución a esos cuellos de botella se da, digamos, consultando con diferentes actores, pero también adoptando una aproximación experimentalista, es decir, implementando esfuerzos para abordar esos cuellos de botella, evaluando qué tanto estamos abordando, digamos, esos cuellos de botella y revisando efectivamente esas intervenciones de manera iterativa para encontrar la manera más efectiva para abordar esos cuellos de botella. Y en octavo lugar, entendemos esta nueva visión dándole una gran importancia a la internacionalización de los esfuerzos en materia de desarrollo productivo. Eso, por un lado, implica adoptar, digamos, un enfoque de orientación exportadora de toda esa producción de bienes y servicios que se trabaja en el marco de estas políticas, pero también poder competir con importaciones en los mercados domésticos, pero adicionalmente
en general, podernos conectar con el resto del mundo en temas relacionados a desarrollo productivo, particularmente en materia de ciencia, tecnología e innovación, conectando nuestros países con esas fuentes, digamos, de conocimientos y tecnologías que hay en el resto del mundo. Bajo esa, digamos, nueva visión, también estamos planteando una nueva definición y un nuevo ámbito para estas políticas. En ese sentido, y para recapitular un poco lo que he venido diciendo, entendemos estas políticas como los esfuerzos horizontales y verticales que apuntan directamente a la sofisticación, diversificación y cambio estructural de nuestras economías como vehículo para mejorar la productividad. Y esos esfuerzos horizontales y verticales al final del día se materializan en una cantidad de frentes que están puestos, digamos, en esta diapositiva, que no pretende además ser una lista exhaustiva, pero creemos que cubre buena parte de los frentes que se trabajan en general cuando se trabajan estas políticas. Hay que trabajar en esfuerzos de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo productivo. Hay que trabajar en esfuerzos de extensionismo tecnológico, buscando que particularmente las empresas y especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas adopten tecnologías y conocimientos que mejoren la productividad. Hay que trabajar en agendas de transformación digital para el desarrollo productivo, en esfuerzos en materia de emprendimiento, en esfuerzos en materia de identificación y cierre de brechas de talento humano para contar con los perfiles, con las competencias que están necesitando particularmente los sectores que se prioricen bajo estas políticas. Hay que trabajar en esfuerzos de financiamiento a lo largo del ciclo de vida de la empresa. Hay que trabajar en esfuerzos de inversión y particularmente de inversión extranjera directa. Hay que trabajar en agendas y proyectos de bienes públicos específicos e infraestructuras específicas que necesiten estos sectores. Hay que trabajar en esfuerzos normativos y regulatorios. Hay que trabajar en agendas explícitas de internacionalización. Y como siempre decimos, más importante que cada uno de estos frentes es la forma en que combinemos estos diferentes ingredientes o frentes. Y es en ese sentido donde nosotros venimos planteando dos elementos transversales que nos llevan a empezar a respondernos cómo vamos a combinar los esfuerzos en esos diferentes frentes. En primer lugar, esta idea de desarrollo productivo con enfoque territorial, que ya la mencionaba en el sentido de que creemos que buena parte de la acción en materia de desarrollo productivo debe ocurrir en los territorios con los actores locales. Y en segundo lugar, esta idea de gobernanza para el desarrollo productivo, que también ya la había mencionado, importante para ver efectivamente cómo articulamos los esfuerzos de los diferentes actores y de los diferentes niveles de gobierno en torno a estas agendas. Elemento importante mencionar que en esa idea de que hay que hacer apuestas productivas o priorizaciones productivas, desde CEPAL venimos planteando un portafolio de 15 sectores o áreas dinamizadoras donde creemos que América Latina y el Caribe tiene gran potencial de aumento en productividad. Allá aparecen algunos sectores relacionados con el macrosector de industria, como es el sector de farma, el de dispositivos médicos, el sector de fabricación avanzada. Por un lado, sectores relacionados al macrosector, digamos, de servicios, donde aparecen la exportación de servicios modernos habilitados por las TIC, la misma sociedad del cuidado, los servicios intensivos en trabajo, el gobierno digital. Y un tercer conjunto de sectores que no solo tendríamos, digamos, grandes oportunidades de mejora de productividad, sino que también tendrían impactos positivos en materia ambiental, como lo son la transición energética con todo el tema de energías renovables, hidrógeno verde, litio, el tema de electromovilidad, economía circular, la bioeconomía en toda su extensión, la agricultura para la seguridad alimentaria y la gestión sostenible del agua y el turismo sostenible. Y finalmente un área, digamos, más transversal, que es el reacomodo geográfico de la producción de las cadenas globales de valor. Cuando hablamos de nearshoring o friendshoring, ahí hay una gran oportunidad para América Latina y el Caribe, pero como siempre insistimos, hay que hacer la tarea y la tarea pasa precisamente por trabajar en agendas de políticas de
desarrollo productivo que permitan a nuestra región y a nuestros países aprovechar esa oportunidad potencial que se presenta con ese reacomodo de las cadenas globales de valor. Ya termino simplemente planteando 7 hipótesis que hemos incluido en esta primera edición de nuestro panorama como elementos diagnósticos de lo que vemos podría estar pasando en nuestra región en materia de los actuales esfuerzos de políticas de desarrollo productivo. Y precisamente el documento que vamos a presentar la próxima semana, el jueves 5 de septiembre, lo que apunta es precisamente a ver efectivamente análisis que apuntan a validar o refutar estas hipótesis. En primer lugar, creemos que los esfuerzos que viene haciendo nuestra región en materia de política de desarrollo productivo son marginales, particularmente cuando se comparan frente al reto de productividad que tenemos, pero también frente a lo que están haciendo otros países en la materia. En segundo lugar, creemos que los esfuerzos que se vienen dando tienen baja articulación y coordinación tanto de actores como de los mismos esfuerzos. En tercer lugar, vemos que en general hay una falta de continuidad de estos esfuerzos entre periodos de gobierno donde vemos grandes bandazos, grandes cambios en los esfuerzos que se hace cuando estos son políticas que efectivamente requieren de una continuidad de mediano y largo plazo y de la necesidad de construir sobre lo construido. En cuarto lugar, vemos que los esfuerzos tienen una aproximación mucho más de arriba hacia abajo o top-down, muy centralistas, trabajados principalmente desde las capitales de nuestros países con poco protagonismo precisamente de los territorios, cuando insistimos que los territorios deben cobrar protagonismo en esta nueva visión de las políticas. 5, son esfuerzos poco evaluados, no se hacen, digamos, evaluaciones rigurosas de evaluación de impacto para ver si efectivamente los diferentes instrumentos y programas están sirviendo o no están sirviendo, de manera que si sirven se puedan escalar y si no están sirviendo habría que ajustarlos e incluso descartarlos. Sexto, decimos que en general son esfuerzos que no están alineados con esta nueva visión que está planteando la CEPAL para América Latina y el Caribe en materia de políticas de desarrollo productivo. Y en séptimo lugar, estamos diciendo que estos esfuerzos en general tienen o han tenido un reducido impacto, particularmente si los vemos a la luz de los resultados en materia de crecimiento y productividad. Con eso voy redondeando, simplemente volviéndolos a invitar a que nos acompañen el jueves 5 de septiembre, donde estaremos efectivamente presentando los resultados del análisis, de los análisis que hicimos a la luz de estas hipótesis, pero además más importante que la validación o descarte de estas hipótesis es que en esta primera edición del panorama de las políticas de desarrollo productivo estaremos compartiendo con toda la región más de 80 recomendaciones prácticas precisamente para buscar escalar y mejorar estas políticas de desarrollo productivo que nos lleven a esa transformación económica que requerimos para lograr mover la aguja de la productividad y al final del día lograr mayores niveles de prosperidad y bienestar para toda nuestra gente, que es en últimas de lo que se trata esta conversación. Muchísimas gracias por su atención y estoy abierto a cualquier pregunta o comentario que se tenga de esta presentación. Gracias. Muchas gracias, Marco. Cual lo habíamos previsto, pasamos ahora la palabra brevemente a Marco Dini, oficial de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial, para darnos algunos antecedentes sobre la presentación del nuevo documento la próxima semana. Después de la conclusión de esta intervención de Marco Dini, abriremos, por supuesto, el espacio para las interrogantes. Marco Dini, la palabra es tuya. Muchas gracias, Guido. Un saludo a todos los que nos escuchan desde las distintas latitudes. En verdad, yo quiero robarles solo pocos minutos para comentarle dos temas de fondo. Uno es darle
algunas referencias generales, introductoria a lo que es el documento, el producto que hemos elaborado, que hemos denominado Panorama de la Política de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe. Y segundo, alguna información importante, creo, sobre cómo realizaremos el lanzamiento el próximo 5 de septiembre. Primero que nada, decirle que esta publicación, aquí ven la anteprima de la portada, es el primer número de una publicación emblemática de la CEPAL. Quiere decir que nuestra apuesta y nuestro compromiso es que esta reflexión se mantendrá en el tiempo. Y eso lo tenemos claro porque es un eje fundamental de desarrollo en la línea que anticipaba o explicaba Marco hace un minuto, y porque sabemos perfectamente que es un tema complejo, arduo de abordar, en el sentido que se puede abordar desde muchos puntos de vista y que por lo tanto estas reflexiones que emprendemos, que empezamos con este producto, con este primer panorama, requiere de un esfuerzo conjunto de distintos actores, público, privado, en particular, academia, etc. Eh, en este producto, en este primer documento, nosotros realizamos un primer esfuerzo de análisis de la actividad, las acciones, la iniciativa, las políticas en fondo que los países de la región han realizado para dar impulso al desarrollo productivo. Y como decía Marco, intentamos que esta iniciativa sea, de esta reflexión, no quede abstracta, sino que además vaya de las manos con indicaciones prácticas de cómo se aterrizan estas recomendaciones, de cómo se pueden ir construyendo mejora efectiva en la forma de hacer la política. La estructura de este documento es esta, es decir, un documento en 5 capítulos. En el primero se analizan los desafíos de crecimiento y productividad. En particular, obviamente, estos son los titulares generales de los argumentos de las distintas secciones. Entonces, en el primer capítulo, los desafíos de crecimiento y productividad que enfrentan las regiones y una lectura a través de una óptica que es de la heterogeneidad que caracteriza los sectores, los territorios y las empresas. En el segundo capítulo, ¿cuál es nuestra visión? Lo que Marco acaba de explicar. En el tercero, una estimación de los esfuerzos desarrollados por los países de la región. Por primera vez, creo yo, con este grado de detalle, entramos en cuantificar, hacer un esfuerzo para dimensionar estas políticas. En el cuarto capítulo, hacemos un mapa de los actores porque consideramos que es fundamental entender quiénes son los protagonistas de esto. Mapa de los actores significa mapa en primer lugar de los actores públicos, o sea, de los ministerios, de la agencia especializada y un mapa también de la instancia de coordinación en la cual estas instituciones participan. Y para finalizar, un quinto capítulo dedicado a los gobiernos subnacionales, o sea, los esfuerzos que los gobiernos subnacionales realizan en materia de desarrollo productivo. Ahora, ¿cómo hacemos para abrir estas reflexiones? Que repito, no queremos que sea la reflexión de la CEPAL, sea una reflexión del mundo del desarrollo productivo. Lo hacemos a partir del 5 de septiembre con este primer seminario de lanzamiento de nuestro panorama, donde obviamente habrá una instancia inicial donde el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar, y el Marco Ginás, que acaban de escuchar, sintetizarán los contenidos esenciales de estos documentos. Y después articularemos la discusión en 3 sesiones, en 3 paneles de debate. El primero lo hemos llamado Desafío de las actuales políticas de desarrollo productivo de la región. Seguirá un segundo sobre gobernanza e instituciones para la política de desarrollo productivo y un tercero centrado en los esfuerzos subnacionales de la política de desarrollo productivo. ¿Para qué? Nos ayuden a pensar, a criticar, a enriquecer
esta reflexión, nosotros hemos invitado a un conjunto amplio de personas, de autoridades, tanto del mundo de la política como del mundo de la academia. Aquí están algunos, acá una docena de los invitados que hemos eh, eh, contactado para que participen de estas iniciativas y que ya nos han confirmado. En la mayoría de ellos están representantes de organismos internacionales, está Annalisa Primi, que es jefe de la División de Desarrollo y Transformación Económica del Centro de Desarrollo de la OECD en París, está Gonzalo Rivas, que es jefe de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del Banco Interamericano del Desarrollo. Están actores que vienen, que mezclan, digamos, competencia del mundo académico y del mundo de la institucionalidad política. Ahí está nuestro ex secretario ejecutivo, José Antonio Campo, que además ha sido ex ministro de Colombia, etc. Está Nicolás Grau, que es ministro de Economía, está Geraldo Alckmin, que esperamos nos confirme, que es el actual vicepresidente de la República Federativa de Brasil y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil. Está probablemente también el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Y están algunos otro ex ministro como Piero Ghezzi, que además tiene un desempeño importante en el área académica. Y después están un conjunto de actores del mundo más específicamente académico, que son de los formadores de opinión a nivel internacional. Lo menciono solo como Nathan Lin, Charles Sable, Amir Lebdoui y Christian Kettel. Se me quedó en el tintero, y me disculpo, Fuad Asanov, que es economista senior del Banco Internacional, del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, organismos internacionales, gente que viene del mundo político estrictamente y gente que viene del mundo de la academia. Eso es como organizaremos el evento y obviamente quedo atento a sus consultas y preguntas. Guido, te paso el micrófono. Muchísimas gracias a Marco Dini. Reiteramos también nuestro agradecimiento a Marco Chinás, que nos han brindado ya un panorama bien completo, tanto respecto a la ontología, la naturaleza del tema, que va a ser sujeto de este nuevo documento emblemático de la CEPAL, que va a tener periodicidad anual, como la naturaleza y características del evento que el próximo 5 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, hora de Santiago de Chile, vamos a estar desarrollando para dar nacimiento a este documento nuevo, documento bandera de nuestra organización. Eh, la naturaleza del taller al que los invitamos hoy apunta justamente a tratar de discernir dudas y un lenguaje común que nos permitan el entendimiento entre ustedes, que son el puente de los contenidos de la CEPAL con las audiencias con las que trabajan cotidianamente y este tema de política de desarrollo productivo. Es en ese sentido, me excuso Fernando Morales de Canal 12 de El Salvador, que no es no es el área ni son los colegas que hoy nos acompañan quienes podrían profundizarte sobre la argumentación sobre el crecimiento de países específicos. En este caso, El Salvador, probablemente en el marco de la conferencia de prensa que convocamos habitualmente con nuestro secretario ejecutivo, podamos profundizar en aquello e incluso desde la Unidad de Información Pública, con gusto, le daremos seguimiento a esta inquietud para poder hacerte llegar una respuesta sobre este tema en particular. Agradecemos también, por cierto, a Claudia Sastre, que desde Radio Asamblea de Puyen, en Argentina, nos ha hecho llegar sus inquietudes sobre materiales a disposición. El material principal que vas a tener, incluyendo el mapa de actores de política de desarrollo productivo, lo vamos a compartir públicamente a partir del próximo jueves con este nuevo flagship. José Arteaga, nuevamente entendemos tus inquietudes sobre el impacto de la estabilidad política en la región en relación con el caso venezolano. Lo dejaré encima de la mesa si es que Marco Ginás o Marco Dini quieren abordar sobre esto, pero les propongo también la siguiente provocación a nuestros exponentes del día de hoy.
eh, sobre esta temática, sobre esta agenda de la cual se hace cargo y eleva a una nueva condición a propósito de constituir una línea de trabajo que tendrá anualmente un nuevo panorama sobre políticas de desarrollo productivo en nuestra región. ¿Cuáles son los temas, las sugerencias, las áreas que, por ejemplo, Marco Giná, podríamos sugerir a medios de comunicación, a periodistas de nuestra región como potenciales eh, asuntos de interés para que pudiesen profundizar más específicamente? ¿Cómo le vendemos a un editor de economía, de un medio de comunicación en nuestra región, un ángulo, una noción, una idea que pudiese alentar la elaboración de un artículo, un reportaje o una investigación? Eh, Aprovechando que además, ustedes no lo saben, Marco además ha tenido una vasta experiencia en la gestión de las comunicaciones en muchas de sus diferentes responsabilidades. Es uno de nuestros oficiales y uno de nuestros directivos particularmente sensible a las necesidades de los medios. Y por tanto, te mando un pase ahí, Marco, para a ver si nos puede sugerir por dónde entrarle desde la óptica de los medios de comunicación a la temática que ustedes nos proponen a propósito de este nuevo documento emblema de la CEPAL. Muchas gracias, Guido. Incluso le pido a mi colega Marco Dini que también se sienta en libertad de pronto de complementarme. Y yo incluso no quiero esquivar la primera bala que nos plantearon con relación al tema de estabilidad política y voy a hacer, digamos, una reflexión que sin necesariamente abordar el tema de Venezuela, porque no queremos meternos en este momento en Honduras políticas concretas, sí me permite dar, digamos, una primera respuesta a esta muy buena pregunta que nos hace Guido. Efectivamente, cuando estamos hablando de política de desarrollo productivo, estamos hablando de el crecimiento económico de nuestros países y estamos hablando de productividad que nos permite precisamente lograr esos niveles de crecimiento, precisamente como decía en mi presentación, para poder abordar esos otros retos de desarrollo que enfrenta nuestra región, como son los temas de pobreza, como son los temas de desigualdad, como son los temas de generación de empleo decente y demás. Y en ese sentido, digamos, y ligándolo con el tema de estabilidad política, simplemente quiero traer a colación una reflexión que ya le hemos oído a nuestro secretario ejecutivo en muchos otros espacios, y es el hecho de que con estas tasas de crecimiento que está teniendo nuestra región, de nuevo, por debajo del 1% promedio anual, decimos que esas tasas de crecimiento no son compatibles con el buen funcionamiento de nuestras democracias. En otras palabras, si no abordamos este reto de productividad, este reto de crecimiento, vamos a estar mucho más propensos a situaciones de inestabilidad política, de mayor frustración de nuestra gente, de mayores niveles de migración de nuestra gente hacia otros países buscando precisamente futuros más esperanzadores y mayores, digamos, posibilidades de progreso personal. Entonces, simplemente para redondear, mencionar que posiblemente este concepto de las políticas de desarrollo productivo que puede sonar de pronto para algunas audiencias un poco digamos, conceptual, un poco académico, al final del día se trata de la vida de las personas, de la calidad de vida de las personas, porque se trata efectivamente de la capacidad de crecer de nuestros países para lograr esos mayores niveles de prosperidad y bienestar para toda la gente en nuestra región. Marco Dini, no sé si quisieras de pronto complementar esa respuesta que he dado. Adelante. Gracias, Marco. Guido, a mí me parece un tema
apasionante como lo planteas. A mí se me ocurren dos cosas. Me gustaría que tú como periodista nos ayudara a entender si esto es la lectura correcta, es decir, desde un periodista esto suena como interesante, pero se me ocurren dos cosas interesantes. Uno, si yo estuviera en los zapatos, y no lo estoy, de un periodista, a mí me parece que me llamaría mucho la atención los proyectos transformadores que algunos países están empezando. Hay proyectos muy significativos de inversiones que pueden llevar o no llevar a una transformación significativa del país. Proyectos, que sé yo, como el hidrógeno verde en Chile, pero no necesariamente pueden ser positivos de impacto, pueden también tener impacto negativo. Entonces, seguir la pista a cómo evolucionan esto, cómo el sector público lo impulsa, cómo dialoga con el sector privado, cuál es el impacto sobre los territorios, a mí me parece una primera línea muy interesante. La segunda, que me parece extraordinariamente motivante, es el tema de la descentralización. Es un tema abierto, debatido, conflictivo. En algunos países ha ido muy adelante, en otros no. ¿Qué me refiero con descentralización desde nuestro punto de vista? A la atribución de competencia específica a los gobiernos subnacionales en materia de política de desarrollo productivo. Chile, de nuevo, es un ejemplo interesante en esto. El debate está abierto. No están resueltos los problemas. Ahí está la noticia, ahí está lo interés que yo creo que para un proyecto investigativo, de investigación de un periodista podría ser estimulante, porque suceden cosas buenas, malas, avance, retroceso, hay debate, hay conflicto. Esas dos líneas a mí me parece que podrían ser muy interesantes. Y si me permites complementar, Guido, eh, de pronto me faltó mencionar incluso en mi presentación, eh, cuando hacía referencia a esas hipótesis de los actuales esfuerzos, mencionar que América Latina y el Caribe, y estaba implícito, digamos, en esas 7 hipótesis, no comienza de cero en materia de políticas de desarrollo productivo. Y muchos países vienen implementando estas políticas de desarrollo productivo con diferentes nombres. Simplemente para mencionar un par, está el caso de la política de reindustrialización que expidió Colombia a finales del año pasado y que viene implementando y que viene trabajando además en 5 apuestas estratégicas. Pero por otro lado está el caso de la nueva política industrial de Brasil, que se conoce como la Nova Industria Brasil, que ha definido también alrededor de 6 o 7 misiones que apunta precisamente a darle sentido de priorización a los esfuerzos de Brasil en materia de política industrial. Entonces, menciono esos 2 casos porque me parecería interesante desde un punto de vista periodístico que los periodistas en los diferentes países de nuestra región evalúen la implementación y el avance de estas políticas a la luz, digamos, de estos planteamientos que está haciendo la CEPAL, que los evalúe particularmente a la luz de estas hipótesis que efectivamente está poniendo sobre la mesa la CEPAL. ¿Son esos esfuerzos suficientes para los retos de productividad que están teniendo nuestros países? ¿Están siendo o no coordinados los esfuerzos que se están haciendo? ¿Se está dando un suficiente protagonismo a los territorios en la implementación de esas políticas? En fin, yo creo que ahí habrá, la CEPAL estará poniendo, digamos, mucho insumo, mucha carne precisamente para que los periodistas de la región nos ayuden efectivamente a analizar los esfuerzos que nuestra región viene haciendo en esta materia. Adelante. Muchas gracias a ambos. Y bueno, ya empiezan a perfilarse la naturaleza de las inquietudes que profesionales de las comunicaciones tienen, bueno, como reacción frente a una presentación como las que ambos realizaron. Y paso, además, en el ánimo nuevamente nos mantengamos lo más sintético posible, porque nos hemos planteado un límite de tiempo y estamos cerca de alcanzarlo. Tender, sin embargo,
las inquietudes que nos han estado planteando en estos últimos minutos las y los comunicadores que están acompañándonos en este taller. Hay otra inquietud sobre Venezuela, ya no respecto a su impacto político, el impacto político de la situación venezolana en la región, sino las expectativas para el despliegue de políticas de desarrollo productivo en el caso venezolano. Hay también una inquietud de Andrea González Villablanca, perdón, lo de Venezuela además lo plantea José Gregorio Loyo. Andrea González Villablanco nos comparte la siguiente inquietud. En un escenario de bajo crecimiento productivo, caso específico de Chile, ¿tiene alguna relación con los consecutivos periodos de elecciones políticas y crisis migratoria? Y Fernando Morales, ¿cuáles son los retos de productividad y desarrollo que enfrenta Centroamérica? ¿Ha incrementado la pobreza? ¿En qué deberían enfocarse los gobiernos para cambiar esta situación? Dejo estas tres inquietudes planteadas para que reaccionen. Se están generando nuevas preguntas en nuestro chat, pero el horizonte de las políticas de desarrollo productivo en Venezuela, el impacto de procesos políticos en el horizonte de crecimiento de países como Chile, si la reiteración de ciclos electorales y migración tiene un impacto en las posibilidades de éxito de políticas de desarrollo productivo y la situación de Centroamérica. Marco Ginás, Marco Dini, la voz es de ustedes. Muchas gracias, Guido, y muy buenas preguntas que incluso nos hacen reflexionar y particularmente muchas relacionadas, digamos, a los temas políticos y la relación con estas políticas de desarrollo productivo que yo creo que será incluso una potencial línea de investigación, Marco Dini, que podremos abordar en futuras ediciones. Déjeme simplemente algunas pequeñas reacciones a esas muy buenas preguntas que no pretendo además responder de manera exhaustiva porque tomaría, digamos, mucho tiempo ahondar, pero con relación, digamos, al tema de Venezuela, digamos, claramente desde CEPAL nosotros venimos registrando el desempeño económico que ha tenido Venezuela en los últimos años, donde efectivamente ha habido, digamos, una caída importante de su Producto Interno Bruto y en ese sentido vemos que hay grandes oportunidades para trabajar en políticas de desarrollo productivo que apunten precisamente a fortalecer el aparato productivo en Venezuela y que lo lleve a mejorar su productividad y al final retomar, digamos, sendas de crecimiento que lleven, digamos, el nivel de producto hacia los niveles que mostraban posiblemente hace una década o más nuestra querida Venezuela. Con relación, digamos, al tema de los procesos políticos en Chile en particular y estas políticas de desarrollo productivo, yo creo que ya Marco Dini hacía de alguna manera alguna referencia a los esfuerzos en materia de descentralización que se están dando en muchos países de América Latina y el Caribe, pero particularmente en Chile, donde efectivamente hay un esfuerzo explícito para otorgarle, digamos, mayor autonomía y mayores recursos a los territorios en diferentes ámbitos de política, pero particularmente en materia de políticas de desarrollo productivo. Es en ese sentido, incluso como desde CEPAL hemos venido acompañando estos esfuerzos de descentralización en materia de políticas de desarrollo productivo en Chile, particularmente acompañando la creación de estos comités de desarrollo productivo regionales, donde ya en varias regiones de Chile se viene, digamos, trabajando en estos CDPRs o comités de desarrollo productivo regional, donde precisamente ahora, digamos, en Chile que está en esta nueva etapa, donde ya hay, digamos, gobernadores electos que pueden definir efectivamente el devenir de sus agendas y particularmente en materia de política de desarrollo productivo, creo que los planteamientos que están incluidos en esta primera edición del panorama de las políticas de desarrollo productivo les va a servir para
escalar y mejorar los esfuerzos que desde el nivel subnacional se pudieran hacer en la materia. Y simplemente una pequeña respuesta con relación, digamos, al caso de Centroamérica y ya podremos ahondar de pronto en otros espacios con los casos, digamos, mucho más puntuales, pero en términos generales, digamos, Centroamérica representa una, digamos, muestra representativa de lo que en general uno ve en toda la región y es una gran heterogeneidad, digamos, en términos desde la óptica de desarrollo productivo. Vemos efectivamente países como Costa Rica que han logrado, digamos, mayores niveles de transformación económica, donde efectivamente vemos algunos sectores que vienen generando la productividad y el crecimiento en este país, particularmente mencionar el caso de industrias como el de dispositivos médicos o la misma industria, digamos, relacionadas con el software y las tecnologías de la información y las comunicaciones, que conocemos bastante bien y donde efectivamente se han dado, más allá, digamos, de los desempeños de estos sectores, vemos interesante en el caso de Costa Rica esfuerzos deliberados por trabajar en estas políticas de desarrollo productivo, donde hemos visto incluso esfuerzos en materia de iniciativas clúster, donde Costa Rica viene trabajando ya de antaño, digamos, esfuerzos en estos frentes. Todo esto además para mencionar que ese mejor comportamiento de Costa Rica en materia de crecimiento, en materia de productividad y de sofisticación de su aparato productivo no es fortuito, sino precisamente se debe a este tipo de políticas que venimos promoviendo en el marco, digamos, de esta nueva agenda en materia de políticas de desarrollo productivo de la CEPAL. Pero de la misma manera vemos países, digamos, que están mucho más rezagados en este tipo de esfuerzos y ahí precisamente es donde vemos que estos planteamientos que está haciendo la CEPAL, estas recomendaciones prácticas, más de 80 recomendaciones que están, digamos, las vamos a estar agrupando en 14 lineamientos, creo que le puede servir de utilidad en particular para esos países y territorios más rezagados en la materia. Marco Dini, no sé si de pronto me quisieras complementar, si me ha faltado de pronto algo importante. Adelante. Veo que hay tres, cuatro preguntas, si no pasaría, digamos, para tener la posibilidad de contestar, sí. Te agradezco mucho, Marco. Efectivamente, el reloj se nos va aproximando. Queremos además, por lo pronto, agradecer la disposición, la paciencia con la cual nos han acompañado. Durante el grueso del taller, más de 80 medios de comunicación, representantes de medios de comunicación. Eh, Les sugiero lo siguiente, hagamos una metralleta con tres de las últimas inquietudes que nos han planteado y vamos cerrando con aquello. Ténganos un poquito de paciencia con respecto a algunos aspectos prácticos sobre el taller, certificados, etcétera. Voy a entregar una información hacia el final, pero démosle paso a las siguientes inquietudes que nos habían transmitido a través del chat de esta sesión. Una de Anjani Sánchez, que plantea un tema bien sustantivo. ¿Cómo contribuye esta propuesta de centralización para el desarrollo productivo al objetivo de integración de América Latina y el Caribe como región? La contribución, las políticas de desarrollo productivo a la aspiración integradora de nuestra región. Gabriel Esquivel plantea su inquietud específica sobre el foco que podría o no existir en el panorama, en el documento que vamos a abordar, o el énfasis que en los estudios que la CEPAL está elaborando sobre política de desarrollo productivo tiene la acuicultura, que nos comparte ha superado por primera vez a la pesca en términos de producción global, ¿no? La acuicultura en el marco de las iniciativas de políticas de desarrollo productivo en nuestra región, la inquietud que nos hace llegar Gabriel Esquivel, si bien ya se han sumado un montón de nuevas inquietudes. Pongo lo siguiente como última inquietud.
cómo conjugar políticas de desarrollo productivo y medio ambiente. A propósito de la inquietud que Claudia nos comparte sobre el escenario de la Patagonia argentina y chilena, el desafío del cambio climático y la sostenibilidad. Tradicionalmente la noción, además se usaba como sinónimo de esto, política industrial, de que el cuerpo de estas iniciativas disputaba, estaba en conflicto, ¿eh? Con la sustentabilidad y con el mayor énfasis que nuestras sociedades han hecho en la necesidad de preservar nuestro medio ambiente, tener solidaridad intergeneracional. Eh, Creo que es una bonita inquietud para cerrar este bloque de preguntas. Sin más, les doy la palabra. Muchas gracias, Guido, y de nuevo, excelentes preguntas que me atrevo, digamos, simplemente a plantear algunas pinceladas de respuesta. Con relación a la primera pregunta de la contribución de la descentralización a la que estamos planteando en materia de desarrollo productivo a la integración regional, precisamente en los planteamientos que estamos haciendo, en las recomendaciones que estamos haciendo, por un lado estamos planteando profundizar la territorialización de estas políticas, pero al mismo tiempo estamos planteando que vemos grandes posibilidades de trabajo a nivel de agendas regionales en materia de políticas de desarrollo productivo. Y en ese sentido, incluso para conjugar lo que podría de pronto interpretarse como incluso elementos, digamos, yuxtapuestos, vemos que hay grandes posibilidades, por ejemplo, de trabajar desde iniciativas clúster, desde los territorios sobre esos sectores que prioricen, digamos, los diferentes territorios sirviendo como vínculo de integración, digamos, regional. Y es en ese sentido donde venimos diciendo aquí desde CEPAL que muchas veces nos hemos quedado simplemente en el discurso de profundizar esa integración regional, pero pocas veces hemos avanzado en cómo lograrlo. Y sí vemos que las políticas de desarrollo productivo pudiera ser una forma de profundizar esa integración, precisamente logrando que iniciativas clúster u otro tipo de iniciativas de articulación productiva de diferentes territorios se conjuguen, digamos, con iniciativas clúster de otros países y de territorios, digamos, en otros países. En ese sentido, donde vislumbramos, por ejemplo, cómo se pudieran trabajar en agendas regionales en materia, por ejemplo, de electromovilidad, donde clústeres sobre este sector de Brasil pudieran estar trabajando con clústeres de este sector en Colombia, en Chile, en los países incluso relacionados con el triángulo del litio, que hacen parte, digamos, de toda esa cadena de baterías y en últimas automotriz que se pudiera trabajar de forma regional. Entonces, simplemente para incluso anticipar que verán, digamos, planteamientos en esa dirección en nuestro panorama. En segundo lugar, con relación a la pregunta sobre acuicultura, y me permite insistir en que en estas políticas de desarrollo productivo, bajo esta nueva visión, caben cualquier sector. Y en ese sentido, en la medida en que un país o un territorio defina por X o Y motivo, en general porque ve que tienen ventajas comparativas, ya sea actuales o potenciales en un determinado sector, podría eventualmente, digamos, priorizar la acuicultura como parte de sus apuestas productivas en el marco de esta agenda. Más aún, tengo en mi mente el caso del departamento del Huila en Colombia, que tiene una gran, digamos, capacidad en materia de acuicultura y que le ha apostado y ha priorizado efectivamente el sector y viene trabajando desde hace ya varios años en esfuerzos en materia de desarrollo productivo tales como los que venimos planteando. Y paso a la tercera y última pregunta, que también es una pregunta muy interesante, y cómo se conjugan, digamos, estas políticas de desarrollo productivo y los temas de sostenibilidad y medio ambiente. De nuevo, cuando nosotros estamos planteando estas políticas de desarrollo productivo, estamos imaginándonos una transformación económica en línea con la sostenibilidad y la inclusividad de estas políticas. En ese sentido, y es una forma, digamos, de entender esta relación de manera concreta,
varios de los sectores que nosotros hemos puesto sobre la mesa para que los países puedan tomar como referente. Esto no quiere decir que todos los países deban apostarle a todos estos 15 sectores dinamizadores o áreas dinamizadoras que hemos puesto, pero sí pudieran ser, digamos, un referente para que al momento de que los países vayan a hacer estas priorizaciones productivas, parte de estos sectores son sectores donde no solo habrían grandes potenciales ganancias en materia de productividad, sino que son sectores que de ser ampliamente desarrollados podría tener lo que los economistas llamamos externalidades positivas sobre el medio ambiente. Ahí precisamente aparecen esos sectores relacionados con ese gran impulso por la sostenibilidad, donde está todo el tema de energías renovables, de seguridad alimentaria, de bioeconomía, de turismo sostenible, en fin, son sectores que de nuevo no solo nos permitirían mejores tasas de crecimiento económico, sino adicionalmente tendrían una repercusión positiva para el medio ambiente. Dejaría ahí, Guido, por ahora. Gracias. ¿Algún apunte complementario de parte de Marco Dini? No, perfecto. Muy bien, eso nos permite ajustarnos casi al tiempo que habíamos previsto para esta sesión de taller. No queríamos robarles más de una hora de tiempo. Queremos primero reiterarles nuestra gratitud por la disposición, la voluntad de acompañarnos y profundizar en el conocimiento de estos temas y a veces estos temas nuevos que CEPAL le propone a nuestra región y que lo hace a través de ustedes, fundamentalmente. A través, yo insisto, del puente que nos brindan medios de comunicación profesionales del quehacer periodístico con sus audiencias que nos han acompañado el día de hoy y le pido además a mi colega Daniel Estrada, que ha sido un puntal fundamental, la concepción, el desarrollo y la planificación de esta iniciativa, que nos ponga en el chat, por favor, la dirección de correo prensa@cepal.org, donde les vamos a pedir a aquellas y aquellos que nos han acompañado hoy que requieran, necesitan o deseen el certificado de participación de esta iniciativa, que nos pongan, saludos Daniela, que nos pongan sobre esa dirección nombre completo y medio o institución a la que están vinculadas para poder hacerles llegar brevemente, al más breve de los plazos, el certificado. Eso es uno. Dos, se nos quedaron preguntas en el tintero, pero la tiranía del tiempo nos ha superado. Nosotros, sin embargo, vamos a compartir el registro de estas inquietudes y preguntas con los colegas de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial para, en lo posible, hacerles llegar una respuesta por escrito para atender aquellas inquietudes que desgraciadamente no pudimos seguir profundizando. Y a reiterarles una invitación muy cálida para que el próximo 5 de septiembre nos acompañen al nacimiento de este nuevo documento emblema de la CEPAL sobre las políticas de desarrollo productivo, y de nuevo, invitarlos de nuevo, inquietudes, preguntas, consultas, búsqueda de entrevistas, requerimientos para desarrollar mejor su trabajo informativo. Van a encontrar siempre en la Unidad de Información Pública de la CEPAL a un socio de mejor disposición para poder sostener sus requerimientos desde nuestra trinchera al mismo correo, prensa@cepal.org. Antes de despedirnos, Marco Ginas, director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial. Palabra, un breve mensaje final ante No, final. los... Gracias, Guido. No, simplemente agradecer la presencia de todos los que nos acompañaron. Efectivamente, vi más de 80 personas conectadas, lo cual muestra el gran interés que hay en estos temas que esperamos profundizar el jueves 5 de septiembre, donde esperamos contar con la participación de todos y más actores para poder, como dice Guido, ver el nacimiento de este nuevo documento emblemático de la CEPAL. Terminar agradeciendo a Guido y a Daniela por haber montado, digamos, este taller, que creo que
ha sido muy exitoso y que nos permite avanzar en esta labor de pedagogía que estamos haciendo con relación a esta agenda de política de desarrollo productivo, que es elemento central de la agenda de CEPAL en esta nueva etapa. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos los participantes, Guido, Daniela, muchísimas gracias a usted también. Hasta el A 5. Marco Dini, a Marco Ginás, al equipo de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial que está detrás de este enorme esfuerzo por parir un documento como el que conoceremos a mayor detalle el próximo jueves, y al equipo de la Unidad de Información Pública que representa Daniel Estrada, pero sobre todo a ustedes, a las y los periodistas, las y los comunicadores de América Latina y el Caribe que se han dado el tiempo, manifestado el interés de acompañarnos en esta nueva aventura intelectual de la CEPAL. La invitación para el próximo jueves. Nos encontramos. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos despedimos con una nueva ocasión. Hasta luego.